Buenas tardes, hoy vamos a presentar la oxigenoterapia para el curso de profesionalismo médico práctico de la Universidad Norbert Wiener, alumno Armando Cejo Ramírez. La oxigenoterapia se emplea el término de oxigenoterapia refiriéndose a la utilización terapéutica del oxígeno, fundamentalmente en patologías respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma o enfisema, y también como tratamiento coadyuvante en procesos patológicos como shock, anemia, insuficiencia cardíaca, etc. No debemos olvidar que el oxígeno no es solo uso médico. Por ejemplo, lo podemos utilizar en actividades deportivas de alto rendimiento, usadas en altura o en actividades subacuáticas. Es preciso recordar que el oxígeno es un fármaco y como cual debe ser considerado en su indicación, dosificación y aplicación, sea cual sea el dispositivo, sus efectos secundarios y sus cuidados. Continuando, vamos a poner las indicaciones de una oxigenoterapia. Se puede utilizar la oxigenoterapia en dos situaciones, en situaciones de hipoxia aguda y situaciones de hipoxia crónica. Las situaciones de hipoxia aguda pueden presentarse con una presión parcial de oxígeno superiores a 60 milímetros de mercurio. Cuando son mayores puede presentarse un deterioro del aporte tisular, como cuando se produce bajo gasto secundario en un shock cardiogénico o en una anemia aguda. Debido a estas elevadas concentraciones de oxígeno, los dispositivos que tenemos que usar son de alto flujo o mascarillas de Rembrandt. Dentro de estas situaciones de hipoxia aguda podemos encontrar dos principales, la hipoxemia arterial y la hipoxemia tisular sin hipoxemia. La hipoxemia arterial podemos encontrar como la hiperventilación alveolar, que se usa la oxigenoterapia para corregir rápidamente la hipoxemia. El objetivo fundamental en estas enfermedades debe ser la restauración de la ventilación. Podemos incluir enfermedades como neuromusculares o las depresiones respiratorias por uso de fármaco. Disminución de la fracción de oxígeno en el aire ambiente cuando una persona se encuentra en grandes alturas. La hipoxemia tisular sin hipoxemia. Hipoxia tisular sin hipoxemia. En este grupo puede estar indicado la oxigenoterapia a pesar de que la presión parcial del oxígeno sea superior a 60 milímetros de mercurio, porque hay un deterioro del aporte tisular, resultando la impresibilidad de la corrección de la causa subyugante. Estas situaciones son de bajo gasto cardíaco, como la anemia, insuficiencia cardíaca y el shock hipovolémico. También en el uso en caso de intoxicación de monóxido de carbono. La oxigenoterapia en situaciones agudas debe tener como finalizar al alzar la presión parcial del oxígeno de 60 milímetros de mercurio, equivalente a una saturación arterial de oxígeno del 90%. Así, en situaciones de hipoxia crónica, normalmente se presenta en pacientes pediátricos o pacientes adultos que han tenido sintomatología pediátrica. Podemos encontrar afecciones parenquimatosis intrínsecas, entre las que se encontrará la fibrosis quística, afecciones, enfermedad pulmonar crónica neonatal, hipoplasia pulmonar, hernia. También tenemos las enfermedades pulmonares restrictivas, donde es muy importante destacar que la hipoxia transitoria o persistente en los pacientes con estas enfermedades restrictivas suele deberse a la formación de atelectasias secundarias a escasos volúmenes corrientes que movilizan. Estos pacientes requieren, por tanto, una ventilación no invasiva. A medida que avanza la enfermedad, pueden requerir también oxígeno, añadiendo al circuito de ventilador. Obstrucción de la vía aérea superior no susceptibles a otras formas de tratamiento.
se presenta mayormente en los tratamientos para síndrome de apnea, malformaciones craneofaciales o craneoencefálicas, a trisonomía 21 o obesidad mórbida. Estas enfermedades también van a requerir ventilación no invasiva. También se va a encontrar en la hipertensión primaria o secundaria en las enfermedades pulmonares. En la oximetría, al evitar los daños endoteliales y de la musculatura vascular producidos por la hipoxia, mantiene y puede enlentecer el proceso de la enfermedad. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los dispositivos. Los dispositivos en el sistema de bajo flujo son dispositivos en los cuales el paciente respira aire ambiental y a través de lo que recibe oxígeno suplementario. No es posible determinar con rigor si la fracción inspirada de oxígeno que adquiere el paciente al depender de estos varios factores. Podemos encontrar en exceso el volumen de corriente del paciente, la frecuencia respiratoria y el flujo de oxígeno. Estos sistemas también suministrarán oxígeno puro al 100%, a un flujo menor que el flujo respiratorio del paciente. El oxígeno se administra mezclado con el aire inspirado y como resultado se obtiene una concentración de oxígeno inhalado que vendría a ser la fracción inspirada de oxígeno, que es una variable alta o baja, dependiendo del dispositivo que esté utilizando. Dentro de estos vamos a encontrar las cánulas y gafas nasales, la máscara de oxígeno simple, la máscara de inhalación parcial o máscara con reservorio y las cánulas transtraqueales. Los sistemas de alto flujo. Los sistemas de alto flujo aportan mezcla preestablecida de gas con fracción de oxígeno altas o bajas velocidades de flujo excedente a las demandas del paciente, es decir, el flujo total de gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Los dispositivos de alto flujo utilizan el sistema Venturi con base en el principio de Bernoulli, en el que el equipo mezcla de forma estandarizada el oxígeno con el aire del ambiente a través de los orificios de diferente diámetro, proporcionando fracción inspirada de oxígeno conocidas entre el 24 y 50%. El sistema más utilizado es la mascarilla de Venturi, aunque existen otros dispositivos que se basan suficientemente en los mismos principios de Bernoulli, como las conexiones en T o con sistema de reserva y la ventilación mecánica. Dentro de los de alto flujo vamos a encontrar la mascarilla de Venturi, que podemos denotar que se suministra una concentración exacta de oxígeno independientemente del patrón respiratorio del paciente. Puede sentirse una sensación de confinamiento, calor o incluso irritar la piel, impidiendo que el paciente coma y hable. La concentración de oxígeno puede variar si no se ajusta adecuadamente. En el tubo en T, proporciona un alto grado de humedad y se utiliza en pacientes intubados con tubos endotraqueales. La campana de oxígeno es una campana cerrada y compacta y se utiliza en lactantes. La tienda facial, como vemos en la imagen, funciona como un sistema de alto flujo cuando se acopla a un nebulizador Venturi. Es útil en pacientes que no tienen una mascarilla facial o en caso de traumatismo facial. El collar o máscara de traqueostomía proporciona un alto grado de humedad. Debe eliminarse la condensación acumulada por lo menos cada 2 horas, con el propósito de evitar el drenaje hacia la traqueotomía. La mascarilla hay que limpiarla cada 4 horas con agua, puesto que las secreciones se acumulan y pueden producir una infección. Dentro de la oxigenoterapia pueden presentarse complicaciones. Estas complicaciones son la toxicidad por oxígeno, que es causada por una exposición a concentraciones altas de oxígeno por periodos prolongados de tiempo.
Se presentan síntomas como malestar general, tos, náusea, vómito y aumento de frecuencia respiratoria. La depresión respiratoria, la hipercapnia ocasionada por la toxicidad de oxígeno es uno de los factores que puede generar cambios en el sistema nervioso central, produciendo alteraciones en el estado de conciencia y puede llegar incluso a producir depresión respiratoria y apnea. Hipotensión arterial, que ante fracciones inspiradas de oxígeno elevadas se produce una vasodilatación refleja, lo que conlleva una disminución secundaria de la presión arterial. Retinopatía en prematuros afecta principalmente a infantes prematuros de menos de 1500 gramos, quienes han recibido de alguna forma oxígeno adicional. La displasia broncopulmonar es una enfermedad crónica pulmonar que sucede principalmente en infantes prematuros, quienes han recibido un tratamiento prolongado de oxigenoterapia o ventilación mecánica. Se caracteriza por un desarrollo epitelial celular, fibroblástico y granular, un incremento de síntesis de colágeno y disminución de la producción de surfactante. La atelaxia de absorción generalmente ocurre cuando los nervios de la fracción inspirada de oxígeno son superiores al 50%. En el alveolo, el nitrógeno es el gas primario que mantiene el volumen residual. Cuando el paciente es sometido a altos niveles de oxígeno, el contenido del nitrógeno en el alveolo es usualmente reducido y reemplazado en un corto tiempo por oxígeno, lo que lleva a un colapso alveolar. Y infecciones. Siguiendo los alineamientos de la Asociación Americana de Respiración, se sugiere que cambiar los equipos de forma rutinaria cada 2 o 3 días, en fin de minimizar el riesgo de contaminación cruzada causada por agentes víricos o bacterianos, lo cual genera infecciones en los pacientes. Siguiendo con la intubación endotraqueal, que es la pérdida de la conciencia menor o igual a 8 puntos de la escala de coma de Glasgow y ausencia de reflejos de defensa, de deglución y tos. Riesgos de aspiración del contenido alimenticio en pacientes inconscientes. Anestesia general, imposibilidad de asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias con otros métodos. Necesidad de administrar anestesia respiratoria y resucitación cardiopulmonar. Dentro de los materiales para una intubación endotraqueal tenemos el tubo de intubación en adultos externo de 7.0 a 10 milímetros. Se trata de introducir el tubo más ancho posible, sin lesionar la laringe, la tráquea, más ancho que el tubo, igual menor resistencia respiratoria. Más fácil aspirar la secreción y realizar la fibrobroncoscopía. Usamos también el laringoscopio con un juego de palas, con frecuencias curvas, el Macintosh, y con una luz eficiente. Usamos 3 guías. Una de alambre, el extremo no puede sobresalir del tubo de intubación, y la otra guía es suave. En caso de dificultades en la intubación se puede introducir primero la guía en la tráquea y luego sobre ella el tubo. Los tubos orofaringeos espaciadores antioclusales de gasa enrollada. Un gel anestésico local que contiene lidocaína. Medicamentos utilizados para la pseudoanalgesia y la relajación muscular. Aspirador mecánico y sonda bronquiales para aspirar la secreción. Adhesivo, venda o equipo especial para fijar el tubo. Estetoscopio y equipo de oxigenoterapia, ventilación asistida, bolsa autoexpandible y resucitador cardiopulmonar. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.